Desde finales del año pasado, Perú ha sido escenario de manifestaciones masivas y un golpe de Estado. Bolivia vive amenazas de desestabilización por parte de la minoría de extrema derecha y también fue escenario de un golpe de Estado. Chile no es la excepción. Desde 2019, vive un increíble fenómeno psicológico y político, conocido como estallido social. Se trata de un tipo de movilización colectiva que se observó en diferentes partes del mundo desde 2007, y que se diferencia de expresiones de protestas de movimientos sociales, en que descansan en la existencia de actores previamente organizados, capaces de convocar a dichos eventos de manifestaciones, de aprovechar las oportunidades del sistema político y que los ciudadanos presten atención a grandes catástrofes, protestas y olas de delincuencia, mientras se aprueban leyes que benefician a corporaciones multinacionales y a gobiernos corruptos, al puro estilo de la doctrina del Chac. Pero la respuesta a estas manifestaciones, golpes de estados y estallidos sociales, puede que no se encuentre dentro de los países que las sufren, sino en el exterior. Y eso explicaremos en detalle en este vídeo, así que acomódate porque lo que viene a continuación es geopolítica pura y dura. Iniciaremos con Bolivia, nación que vive continuas amenazas de violencia y desestabilización, por parte de la minoría de extrema derecha asentada en la oriental provincia de Santa Cruz, que pretende romper el orden constitucional y argumenta que lucha contra una dictadura comunista. El 30 de noviembre de 2020, la exdiputada Lidia Patti presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el golpista Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, excomandante de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, excomandante de la policía y otros, por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y sedición cometidos en el golpe de Estado de 2019, que resultó en la renuncia del entonces presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Este caso se conoce como Golpe de Estado 1 y enumera todas las medidas ilegales tomadas por Luis Fernando Camacho y sus cómplices. Según el procedimiento judicial, la orden de aprehensión contra Camacho fue emitida en octubre de 2022, y el 28 de diciembre de 2022, Luis Fernando Camacho fue detenido en Santa Cruz y trasladado a La Paz para que rindiera declaración. Sus seguidores reaccionaron con violencia. Bajo la falsa narrativa de que Camacho estaba secuestrado, tomaron los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo, junto a diputados y senadores del partido Creemos. Sus llamadas movilizaciones pacíficas terminan en saqueos y quemas de casas, edificios gubernamentales y vehículos. Cabe preguntarse, ¿es esta la forma de defender la democracia y los derechos humanos? En un vídeo de noviembre de 2019, Camacho afirma: "Fue mi padre quien hizo los arreglos con la policía y el ejército". En otro decía: "Necesitamos montar un gobierno cívico-militar". ¿Qué autoridad constitucional tenía entonces Camacho? La respuesta es: ninguna. El 3 de enero, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hizo públicos los detalles del financiamiento del golpe de Camacho de 2019, y entre los pagos estaban los del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Terceros, y muchos más. Las pruebas contra Camacho y sus golpistas son irrefutables. No fue casualidad que Camacho viajara a Jujuy, Argentina, para coordinar el financiamiento del golpe con Gerardo Morales y luego también con Jair Bolsonaro en Brasil. La Iglesia Católica y otros grupos evangélicos no reconocen las masacres, y han negado que haya habido un golpe de Estado. Pero tras todo este embrollo, hay otro elemento de vital importancia, y el principal motivador de todo. Amplios intereses geopolíticos compiten por el control del litio, la tierra y otros recursos naturales bolivianos. Los oligarcas y grandes compañías internacionales derrocarían cualquier gobierno popular por esto. Algo que ha sido confirmado por un alto rango estadounidense, y que mostraremos más adelante en este vídeo. Seguiremos con Perú, un país que ha estado en un estado de crisis desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso peruano derechista votó para destituir al presidente Castillo, después de que éste solicitara la disolución temporal del Congreso peruano antes de una votación de juicio político. Castillo es un exprofesor de tendencia izquierdista y líder sindical de las zonas rurales de Perú, que fue presidente durante menos de un año y medio antes de su destitución. En 2021 derrotó a Keiko Fujimori, la hija del exdictador peruano Alberto Fujimori. Los manifestantes acusan al Congreso peruano de atacar injustamente a Castillo desde que derrotó a Fujimori.
Y las demandas de la gente son la renuncia del presidente, las elecciones inmediatas, porque el régimen ha dicho que quiere tener elecciones en 2024. La gente quiere una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Hay más de 50 muertes desde que el gobierno tomó el poder y solo han estado en el poder unos 40 días. La mayoría de los peruanos no se siente representados de ninguna manera por el Estado central en Lima, y principalmente por el racismo que es el de la capital. Hemos visto en estas últimas semanas con las protestas, los ministros de gobierno y también los medios de comunicación radicados en la ciudad capital como han hablado de una manera increíblemente discriminatoria sobre la gente de aquí, llamándolos los indios, los salvajes, los terroristas y los ignorantes. Pero en realidad no son nada de eso, solo luchan por la nacionalización de los recursos naturales. En Perú, por una bombona de gas natural, que la gente usa para cocinar y calentar sus casas, entre otras cosas, los peruanos pagan 10 veces más que en Bolivia por lo mismo. ¿Por qué? Porque en Bolivia el gas natural está nacionalizado y la distribución la hace el Estado a precios justos, mientras que en Perú está todo privatizado. Las empresas extranjeras se lo venden al pueblo peruano a precios inflados por las nubes. Como vemos, también en Perú, compañías internacionales juegan un papel importante en todo lo que está ocurriendo, pero no solo les interesa el gas, existen otros recursos más valiosos y de mayor interés para ellos, por lo que derrocarían gobiernos de ser necesario, y al igual que el caso de Bolivia, serán explicados más adelante en este vídeo, por un alto rango estadounidense. En Chile, el país vive desde octubre de 2019 una espiral de adrenalina política. En tiempo récord ha vivido una revuelta por más derechos sociales, un plebiscito sobre la Constitución de Chile actual, las presidenciales más polarizadas en 30 años, y la redacción de una nueva Carta Magna. El joven y carismático dirigente estudiantil Gabriel Boric, previamente elegido y aprobado por las élites políticas nacionales e internacionales, llegó a ser presidente de la República. El jefe de Estado más joven y el más votado en la historia de Chile llegó al poder, si es que en estos tiempos de globalización podemos considerar un triunfo electoral en un país dependiente y tercermundista como una llegada al poder. Comienza un nuevo año 2023, y el gobierno del presidente Boric apenas lleva 10 meses en el Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario chileno inició enero con un 70% de desaprobación, la más alta que ha tenido un mandatario en su primer año de gestión. Durante los recientes disturbios en Ecuador, fue detenido un grupo de ciudadanos venezolanos que tenía en su poder las rutas que utilizaba el presidente Lenín Moreno para desplazarse en Quito. Hoy se menciona la participación de venezolanos en actos vandálicos en Santiago de Chile. Es bueno recordar que Venezuela sufre injerencias extranjeras, al punto que hasta se nombró un presidente interino, el muñeco de Juan Guaidó, de una forma totalmente antidemocrática, y a pesar de que ya Estados Unidos lo despojó del título, aún persisten en este país muchos grupos auspiciados desde el extranjero. El diputado chileno Luis Pardo Sáenz no dudó en decir en exclusiva para Radio Martí, que lo que ocurre en Chile es un acto inducido, planeado a través de las redes sociales, y con la firme intención de desafiar el régimen constitucional. Decir que con el gobierno de Boric en Chile no cambió nada sería una mentira. La situación se empeoró y mucho. Lo más evidente es el rápido y explosivo aumento de la delincuencia, la llegada al territorio chileno de los principales carteles del narcotráfico, frente a una creciente ineficiencia del Estado. La actual pandemia de delincuencia en Chile sirve para lo mismo que sirvió la pandemia del COVID, parálisis social, desmovilización y depresión masiva para impedir la construcción de cualquier imagen positiva de futuro, y lo más grave, para aprobar leyes que le den poder a compañías internacionales, a los recursos naturales del pueblo chileno. Así, mientras las personas se preocupan por las protestas y la delincuencia, en secreto se aprueban las ventas de los recursos naturales a corporaciones extranjeras a precios de vaca muerta. Pero todo lo que sucede en estos países de América Latina, y que va a suceder en otros, se puede resumir en una reciente declaración de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura J. Richardson, la misma que instó recientemente a países latinoamericanos a enviar las armas soviéticas que poseen a Ucrania. La general jefa del Comando Sur de Estados Unidos señaló a Perú, Bolivia y Chile como zonas a controlar por Estados Unidos, debido a su valor estratégico del litio, y a la preocupación de Washington por la inversión de China de $100.000 millones para extraer este recurso estratégico.
Presten mucha atención a sus palabras, porque todo lo que sucede en Bolivia, Perú y Chile se puede resumir en ellas. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium, the lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative, 21 of the 31 countries are signatories. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies, and they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. And quite honestly, with all of the disinformation and the Russia Today, Espanol, Sputnik Mundo, over 30 million followers on Russia or on social media. I mean, this is very concerning. We have a lot of important elections coming up or just happened, and we have to continue to stay engaged and concerned with this. Más claro no canta un gallo. Le invitamos a leer el libro La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, publicado en 2007, escrito por la periodista canadiense Naomi Klein. Su planteamiento central es que el sistema capitalista, sistemáticamente, se ha aprovechado de los grandes desastres para implementar y afianzar una serie de principios favorables a sus intereses. Klein señala que el principal objetivo de la doctrina del shock es desmantelar lo que queda del llamado estado del bienestar y promover, al mismo tiempo, los principios del neoliberalismo. Esta doctrina se inspira en el trabajo de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Estos últimos son los considerados padres del neoliberalismo.